primera clase de sistemas electrónicos embebidos, esta diplomatura que hoy nos trae. Yo voy a estar encargado del módulo Fundamentos de la Electricidad y la Electrónica. Por ahí en SQR pueden encontrar un poquito más de mí, lo van a tener disponible después en la presentación. Pero me gustaría que charlemos, presentarme primero y presentarles un poco el contenido del módulo. Quizás conviene que deje de compartir, así me pueden ver la cara grande y después vuelvo a la presentación, así puedo contarles un poquito de quién soy y de dónde vengo. Bueno, como saben, mi nombre es Walter Wagner, soy de la ciudad de Galvez, soy de Rosario, provincia de Santa Fe. Me vine a Rosario a estudiar hace ya unos 10 años atrás, en ingeniería electrónica. Actualmente, si me tengo que definir, soy docente universitario. Trabajo en dos materias actualmente en la Facultad de Ingeniería. Enseño informática, que básicamente está muy vinculada con la programación. Es una materia de primer año, ingeniería en general. Es parte del ciclo básico, es decir, trabajamos con todas las ingenierías que se dictan a la facu, electrónica, eléctrica, civil, etcétera. Y también trabajo en la materia física de los dispositivos electrónicos, que es la ex física 4, y ahí sí vemos, es una materia específicamente, netamente electrónica, y es uno de los primeros pasitos que damos los electrónicos a lo largo del plan de estudios, donde empezamos a ver diodos, materiales semiconductores y demás. Así que, bueno, es una materia que también me apasiona bastante. Me dedico a la docencia de 2019. Mis primeros pasos en docencia fueron con DIRCE, que por ahí está presente. Eh, y bueno, voy a estar acompañándolos a lo largo de Fundamentos de la Electricidad y Electrónica, que es este primer módulo que voy a introducirles ahora. Me gustaría que a lo largo de estas 2 semanas, vamos a estar juntos sí o sí 2 semanas, y después voy a estar en los módulos siguientes también, en algunos de ellos. Me gustaría que podamos construir un vínculo de cercanía, ¿sí? No de distancia, ni mucho menos. De hecho, desde un rato les voy a pedir si les parece bien y todos están de acuerdo en que creemos un grupo WhatsApp para que tengamos una comunicación un poco más fluida. Después les voy a presentar con qué materiales vamos a trabajar, con el campus, etcétera, etcétera. Sepan que en estas 2 semanas vamos a tener dos encuentros nada más sincrónicos, que va a ser este lunes, que hoy nos trae acá, 19 horas, y el próximo lunes también 19 horas. Pero no van a ser las únicas clases que vamos a tener algunos encuentros, pero asincrónicos, en donde les voy a dejar algún video para que puedan ver en sus casas y hacer alguna actividad. La idea de estos dos encuentros sincrónicos fijos ya los días lunes es que podamos debatir algunos contenidos. Voy a hacer lo posible porque no sea una clase netamente expositiva, no quiero aburrir a nadie. Eh, y que entonces podamos debatir los temas, podamos presentarlos, charlarlos y dejarles algunas actividades, algunas consignas para que puedan hacer después en sus casas. Me gustaría remarcar esto de que quienes acrediten el conocimiento, de quienes eh, ahora lo que viene es la presentación de la unidad. Quienes no, quienes ya tengan el conocimiento, por ejemplo, Federico, ingeniero electrónico, o quien ve en el día a día cuestiones vinculadas a este módulo, que no necesita estrictamente cursarlo, ¿sí? Cursarlo y hacer las actividades prácticas solamente con este módulo. Los otros módulos sí son de carácter o revisten de carácter de obligatoriedad. De todas maneras, siempre la recomendación es estar, quizás no están en la clase presencial, pero van a tener el video disponible, poder ver las actividades y demás, como para ponerse el tema. Y muy importante lo que decía Nacho, quiero remarcarlo, que es no solo por ahí el contenido, sino es una introducción a la diplomatura en todo sentido, en el sentido más amplio, que es qué herramientas vamos a usar, cómo son las clases, cómo conectarme al Zoom. Eso hace también a la introducción a la diplomatura y por más que sean solo 2 semanas, es parte del módulo, de los módulos de diplomatura. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Algo que me quieran preguntar? Bien, entonces ahora sí vuelvo a compartirles pantalla. Ya terminé un poquito con mi presentación. Estimo que deberían estar viendo mi pantalla en este momento. Si me lo confirman, sí, veo algunas caras de sí. Siéntanse completamente libres de prender el micrófono todas las veces que sea necesario. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver en este módulo? Van a ver que tiendo mucho a intentar resumir y a ordenar, a estructurar. En este módulo destaqué los 10 temas más importantes que vamos a ver, que son magnitudes eléctricas en corriente continua, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, componentes eléctricos, circuitos eléctricos básicos
instrumentos de medición en corriente continua, dispositivos electrónicos básicos, operaciones lógicas, corriente alterna y tipos de señales, e instrumentos de medición para corriente alterna. Si quieren, estos son los 10 ejes temáticos fundamentales que componen este módulo, y los que están resaltados en celeste son los que vamos a ver el día de hoy, los 5 contenidos teóricos que vamos a ver el día de hoy. Eh, a su vez, esta clase del día de hoy se compone, si quieren, en otros subtemas que vamos a ir desarrollando. Los 10 tópicos estos que están acá, 10 tópicos, los dividí en 5 puntos o pasos que vamos a ir siguiendo para llegar al final del módulo. Como ya les comenté, tenemos la clase de teoría con los conceptos esenciales de la electricidad el día de hoy, este paso número 1, que vamos a estar completando dentro de 3 horas. Además de esto, van a tener una práctica asincrónica, que va a ser muy seguramente un video que les voy a dejar subido en el canal con todas las instrucciones y demás, y algunos ejercicios que van a tener que resolver. Esto compondría la primera semana. La segunda semana de trabajo vamos a tener otra clase de teoría, que es este tercer paso, donde ya nos vamos a enfocar no solo en la electricidad, sino también en la electrónica. Vamos a ver componentes de electrónica, corriente alterna, etc. Y les voy a dejar algún video para hacer una práctica de 1 horita, completando el módulo con el trabajo práctico final, que es para consolidar el conocimiento y a suerte también de evaluación, y ese sería el quinto y último paso al que estaríamos llegando y completando en estas 2 semanas. Es decir, tenemos 12 horas destinadas para estas 2 semanas. A esta clase me gustó titularla como conceptos esenciales de la electricidad, me parece que es un título que engloba bien. Y vamos a ver qué es un modelo. El día de hoy vamos a ver qué es un modelo. Vamos a ver magnitudes eléctricas, cargas, corriente, tensión, potencia, quizás conceptos que ya han escuchado en otra oportunidad. Vamos a ver las leyes de Ohm y de Kirchhoff y vamos a ver componentes ideales, componentes eléctricos ideales, su relación Volt-Ampere y los circuitos serie y paralelo. Así que antes de seguir adelante me gustaría preguntarles si fui claro, si tienen alguna duda en cómo, bueno, vamos a estructurar estas 2 semanas y en particular la clase de hoy. Si tienen alguna duda, es momento de hacerla. Sírvanse a abrir los micrófonos o lo que requieran. Si no, ya arrancaríamos con la clase. Si me permitís, Walter, un Por comentario favor, por favor, mínimo. por favor. Eh, con Walter hemos intentado planificar que estas 3 horas de hoy, las 3 horas asincrónicas y las otras 6, sean el tiempo que ustedes le deberían dedicar a este contenido para incorporar el conocimiento que estamos ofreciendo. ¿Sí? Bueno, cada uno sabrá desde dónde arranca, si con ese tiempo le es suficiente y si habrá que agregarle algún tiempito más. ¿Sí? Eh, Esperemos que no sea como los planes de las carreras de grado, en donde uno planifica que algo se hace en 5 años y termina siendo en 8 y medio o 9. Así que esa es un poco, eso es lo que quería decir. El tiempo que nosotros hemos estimado para que ustedes incorporen este conocimiento es de 12 horas en total, incluyendo las actividades que tienen que resolver. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Obviamente que de no ser así, si alguno necesita 14, 15 o 16 horas, no hay problema, pero esa es la idea que generó este contenido de esta primera unidad. bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita, algo que quieran evacuar ahora. Si no, comenzamos nomás. Gracias, Nacho, por el aporte. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, tengo para plantearles una primera pregunta antes de arrancar. Y es esta. ¿Qué es necesario para que una lámpara encienda? Yo tuvieran que explicarme con sus palabras, siéntanse libres de prender el micrófono y explicarme qué es necesario para que una lámpara encienda. Opino, Ah, Suministrar alguna energía, suministro de energía energía. eléctrica. Sí. Ok. tiene que Daniel, haber algo que le lleve, que le transporte esa energía
y un dispositivo que permita encenderla o apagarla y la orden de encendido o de apagado. Muy bien. Ahí Roberto en el chat dice un medio, cable y energía. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. ¿Alguien está en total rotundo desacuerdo con lo que dicen los compañeros? Bueno, me parece que no. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de teorías de circuitos, ¿sí? Queremos llegar a entender qué es necesario para que una lámpara encienda. Concuerdo con sus ideas, necesitamos la lámpara, obviamente, en principio. Necesitamos proporcionarle energía, necesitamos tener conductores para que esa energía llegue. Y si la queremos controlar, obviamente, alguna forma, como decía Daniel, de encenderla y apagarla. Pero antes de llegar a responder toda esa pregunta y poder controlar la lámpara, tenemos que ver qué es la teoría de circuitos y para qué nos va a servir en esta diplomatura en particular. Yo, para armar este pequeño módulo de 2 semanas, tuve en cuenta un libro que fue publicado el año pasado en España, que es con licencia de Creative Commons, o sea, lo pueden descargar y difundir con total libertad, y está realmente muy lindo. Traté de adaptar los ejemplos a los sistemas embebidos y traté de ir poniendo algunos pequeños aportes en texto acá cuando lo creí realmente necesario. Voy a tratar de hablar todo lo que pueda, de escucharlos todo lo que puedas, pero por ahí leer alguna idea del libro nos va a servir de hilo conductor. Dice que los circuitos electrónicos son una parte fundamental de los sistemas embebidos, involucrándose en los mismos fenómenos muy interesantes de origen eléctricos y magnéticos. Para entenderlos a fondo es necesario realizar un estudio detallado que involucra conocimientos avanzados en física, matemática y álgebra. Sin embargo, en este curso, dentro del contexto de la diplomatura en sistemas electrónicos embebidos que hoy nos trae acá, abordaremos estos conceptos de manera simplificada, enfocándonos en los principios básicos de la teoría de circuitos. Y yo recién hablé un poquito, mencioné antes también, el concepto de modelo. ¿Alguien me puede decir qué es un modelo? Yo les digo un modelo. Dirce seguramente tiene un montón de ideas de modelos matemáticos. ¿Qué será un modelo? Y una simplificación de algo real podría ser. Ok, me gusta. Una simbolización, Simbolización. algo real, traducirlo a símbolos, Ok, que se puedan manejar con operadores también. ok, ok. Nosotros siempre que resolvemos problemas en ingeniería o cualquier ámbito en realidad, partimos o necesitamos modelar nuestro problema, ¿sí? Necesitamos decir, bueno, me abstraigo quizás a todo lo que está pasando en el entorno y me quedo con una parte para poder resolver ese problema. Perdón la interrupción, tengo a alguien intentando ingresar, vamos a darle. Ahí estamos. Esperemos que se conecte si lo podemos presentar. Hola Damián, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, todo bien, Me alegro. gracias. Bueno, recién estábamos arrancando, Damián. Nos presentamos un poquito, estuvimos charlando de algunos aspectos importantes y recién arranca la clase, la primera clase del primer módulo. Eh, no te quisiera incomodar demasiado, no sé si estás, pero me Sí, gustaría. no hay problema. Sí, bueno, mi nombre es Damián Pilati, yo Adelante. soy egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica, soy ingeniero electrónico y bueno, quería informarme un poco sobre la diplomatura, aunque desconozco cómo va a avanzar mi presente reciente, porque estoy en búsqueda laboral y bueno, no sé cómo se van a adaptar los horarios de mi próximo trabajo, pero bueno, quería ver de qué iba la diplomatura. Ok, Damián, ¿vos pudiste tener acceso al canal de YouTube? Que tenemos algunos videos ahí donde se explica en términos generales la diplomatura. ¿Estuviste presente el primer encuentro cero que tuvimos la semana pasada? No estuve presente el encuentro cero ni vi el canal de YouTube, Ok, entonces, pero bueno, me contactaré con Nacho de última, como para no robarles tiempo. no, no, por favor, no es robar tiempo. Son 2 segundos. En un ratito te dejo el canal de YouTube en el chat para que puedas verlo. Ahí tenemos una serie de videos que no dura más de 20 minutos, en donde por ahí explicamos cuestiones
vinculadas a la diplomatura y demás, que te van a ser útiles. En términos generales, bueno, el dictado es netamente virtual, con encuentros sincrónicos y asincrónicos. Y este es el primer módulo que dura 2 semanas, al que pueden cursar inscriptos y preinscriptos. A partir del segundo módulo inclusive, es decir, dentro de 2 semanas, eh, solamente pueden continuar aquellos que estén inscritos. Toda la información después más detallada la puedes ver en el canal y si no también contactarte con Nacho. No sé, Nacho, si vos querés hacer algún otro comentario, si no sigo con la clase nomás. Perfecto. Bueno, estábamos hablando del concepto de modelo. ¿Qué es un modelo? Me dieron algunas ideas. ¿Y por qué creen que será importante? Ya calculo que habrán leído algo por ahí. ¿Por qué creen que será importante construir modelos si queremos estudiar circuitos eléctricos? ¿Cuál creen que será el objetivo? ¿Por qué traigo antes de arrancar la idea de modelo? ¿Tienen alguna idea? Y uno de Yo, los s- aspectos que lo puedo calcular, por ejemplo, Ok, antes de hacerlo, antes de construirlo. excelente, excelente. Predecir cómo se va a comportar para poder diseñar en pos de lo que realmente queremos, cuál es nuestro objetivo. Bien. Fernando, estoy prendiendo el micrófono por ahí. sí, más o menos lo mismo, Lo que mismo. uno supone que las cosas funcionan de una determinada manera cuando en el mundo real, o sea, el modelo es una simplificación, en el mundo real es más variado eso, digamos, que eso, unas cosas no es siempre ni sí ni no. Tiene por ahí el sí hay que estar definiendo de una manera, el no hay que definirlo también de otra. Más o menos Bien, esa es la idea, digamos, qué sé yo, no sé. bien, me gusta, va por ahí. Yo creo Sí, que además es económico, ¿no? Es más económico que estar haciendo prueba y error. sí, eso es cierto, eso es cierto. Sobre todo cuando estemos ya con los micros programando, va a estar bueno haber hecho el modelo y haber probado que va a funcionar al menos a priori para no quemar el micro ni nada por el estilo. Eh, yo creo que también es importante remarcar esta parte de la simplificación cuando uno construye un modelo, porque uno dice, bueno, quiero caracterizar un componente eléctrico o electrónico, lo voy a caracterizar, por ejemplo, en su comportamiento por corrientes, tensiones, que los denominamos variables del circuito. Eh, Ahora bien, voy a contemplar absolutamente todos los parámetros reales que van a pasar en un componente y quizás no. Por ejemplo, cómo recibe radiación, por ejemplo, un componente o la temperatura. En muchos casos no lo tengo en cuenta, construyo un modelo, digo, esto va a funcionar y después salgo a probar y a realizar modelos un poco más complejos en caso de que no eh, haya sido suficiente mi etapa de modelado. Em, y para eso vamos a empezar ya a construir los primeros modelos eléctricos de los componentes que queremos caracterizar. Y antes es importante hablar de magnitudes eléctricas. ¿Han escuchado alguna vez de la magnitud eléctrica de la carga? Yo digo carga. ¿Qué es lo que se les viene a la cabeza? Pueden tener una noción. Carga eléctrica. Acá el libro nos trae, dice, todos los fenómenos eléctricos son manifestaciones de carga eléctrica. Todo fenómeno eléctrico que nos hayamos encontrado es una manifestación de la presencia de carga eléctrica. Hay partículas atómicas que transportan carga eléctrica, que son los protones y los electrones, los cuales tienen una carga del mismo valor, pero signo opuesto. Nos dice, por ejemplo, que la carga de un protón es 1,6 aproximadamente por 10 a la menos 19 coulomb, una unidad muy, muy chiquita. Eh, y el coulomb es la unidad del sistema internacional. Entonces, carga eléctrica. Todos los fenómenos eléctricos son manifestaciones de carga eléctrica y hay partículas atómicas que pueden transportar carga eléctrica. Ahora, si tendríamos que definir corriente, pensando en lo que es la carga eléctrica, eh, ¿qué escucharon hablar de corriente? Corriente, ¿hay corriente? ¿No hay corriente? Me agarró la corriente, ¿habrán escuchado? ¿Qué es la corriente? ¿Alguien se anima a definir El corriente, aunque movimiento sea? de esas partículas, en particular los electrones. Bien, Puedo bien, agregar por favor. movimiento regular de carga eléctrica dentro de un conductor, Ok, porque ok, un rayo puede ser una corriente, pero no me sirve mucho para este,
la corriente eléctrica estaría confinada dentro de conductores eléctricos. Ok, la clase que viene te lo voy a discutir un poco porque vamos a ver algo de semiconductores también. Pero Sí, sí, bueno, o el antiguo tubo de vacío, pero bien, bien, mayoritariamente va por conductores. bien. Entonces sí, como bien decían, vamos a decir que la corriente es el movimiento de la carga dentro de, por ejemplo, mi circuito. Todo lo que sea constituya un movimiento de cargas eléctricas va a construir una corriente eléctrica. Si quieren, y para ponernos más precisos, pero no es una definición que es importante para nuestro objetivo en particular, decimos que la corriente es cómo varía la carga en función de cómo varía el tiempo. Y aparece este concepto que quizás quienes hayan avanzado un poco más en algún estudio como ingeniería, matemática, etcétera, tengan muy presente, derivada. Derivada, razón de cambio. ¿Qué es una razón de cambio? Dice, ¿vos te animarías a decirnos qué es una razón de cambio? ¿O estoy pidiendo mucho? Y como dice ahí, ¿no? ¿Cuánto cambia la carga en función del tiempo? La Excelente. variación, la variación de la carga en función del tiempo, Bien, instantánea, ¿no? yo por ejemplo soy de la ciudad de Galvez, te decía antes. Ahora vivo en Rosario. Si yo digo, ¿cómo variaría mi posición de Rosario a Galvez, por ejemplo, a 130 kilómetros, en función del tiempo que me lleva? Eso es una derivada, una razón de cambio. Y que no es más ni menos que la velocidad. ¿Sí? Si yo digo, ¿cuánto varió mi posición en función de un tiempo? Estoy diciendo tantos kilómetros por hora. Bueno, eso es una razón de cambio, es una derivada. En ese mismo sentido, la corriente es una razón de cambio de cargas en función del tiempo. Entonces tenemos cargas que pueden atravesar una superficie en un tiempo dado. Y así definimos a la corriente. Bien. Algo que es importante hablar cuando hablamos de corriente es qué instrumento uso yo en la electrónica si tengo que medir corriente. ¿Puedo medir corriente? Sí. El instrumento que uso para medir corriente se llama amperímetro. Y dado que la corriente es una magnitud circulante por un circuito, y ahora lo vamos a ver en la práctica, no quiero aburrirlo demasiado, ya nos vamos a hacer algo de práctica de todo esto. La corriente la voy a medir con un amperímetro inserto en el circuito, pero lo tengo que establecer dentro de ese flujo de corriente. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero decimos que el amperímetro lo conectamos en serie. ¿Qué significa conectar algo en serie? ¿Conectaron algo en serie alguna vez? ¿O escucharon el concepto conectar en serie? A lo bruto que le pasa a través, digamos, pasa a través Ok, de. ok, El medidor del agua está en serie con la cañería de agua, digamos, qué sé yo. bien, buenísimo, buenísimo. El medidor de agua está en serie con la cañería. Un poquito más formal decimos que dos elementos o más están conectados en serie cuando están recorridos por la misma corriente. Y ahora ya nos vamos a ir a usar un amperímetro en un simulador. Estoy seguro que si escucharon de corriente, escucharon de tensión. Tensión eléctrica. ¿Alguien se aventuraría a definir tensión eléctrica? Si quieren voy yo. O el libro. Es la cantidad de energía eléctrica requerida para desplazar una unidad de carga desde un punto del espacio hacia otro. Yo necesito, para desplazar esa unidad de carga que vimos antes, una cantidad de energía, proporcionarle energía, medio, para poder mover esta carga de un punto a otro. Entonces la definición de tensión es tensión, voltaje, diferencia de potencial, lo vamos a llamar indistintamente en este curso, entre dos puntos, siempre entre dos puntos, es igual a la cantidad de energía eléctrica gastada para desplazar una unidad de carga positiva desde el punto 1 al punto 2. Fíjense que referimos tensión entre los puntos 1 y 2 como la energía necesaria para mover una carga de un punto 1 a un punto 2. Nuevamente aparece el concepto de razón de cambio derivada, eh, pero bueno, no es la idea ponernos tan técnico. Fíjense, por ejemplo acá, si alguna vez en su vida vieron algún esquema de un circuito, si no, no hay problema. Estamos viendo que tenemos un componente A y tenemos un elemento conectado también aquí. Vamos a ver en la diapositiva siguiente en paralelo con A. Tenemos un punto 1 y un punto 2. Un punto 1 y un punto 2.
Entonces, lo que nosotros estamos estudiando el fenómeno es la diferencia de potencial que hay entre el punto 1 y el punto 2, la tensión que hay entre ambos puntos. ¿Dónde vieron tensión, por ejemplo? ¿O en algún elemento cotidiano del día a día? ¿Escucharon, hay tensión, no hay tensión? ¿Qué tensión tiene? ¿O es un concepto completamente nuevo? No, hay baja, ¿viste? Cuando dicen hay baja tensión, Hay no baja arranca tensión. el ventilador, ¿viste? Que no arranca, o no arrancan los aires. Bien, bien, me gusta el Cuando vas ejemplo. a comprar algo que te preguntan de cuánto, de 220, de 12. Ok, bien. Eso por ahí se vincula un poquito con lo que vamos a ver la próxima clase, que es corriente alterna. Y ahí les voy a sacar las dudas con eso. Acá estamos pensando, y todavía no entramos demasiado en tema, en corriente continua. Si yo les diría una fuente de tensión de corriente continua, y ya vamos a llegar, solamente para, para, para despertarles el interés. Una fuente de tensión, una pila. ¿Qué tensión tiene una pila? Si ustedes, o la batería del 1.5 celular. volts. ¿Cuánto? 1.5 volts. 1,5 voltios. Las pilas chiquitas, tengo el control acá del aire acondicionado. Estas pilas chiquitas, si le puedo sacar la pila, eh, que vemos acá, sí, 1,2, 1,5 voltios. La batería de un celular también, ¿sí? Tiene una tensión asociada. Generalmente son de 3,7 voltios. O una batería de un auto tiene una tensión de 12 voltios. Bien, algunos conceptos importantes vinculados con la tensión. El instrumento que vamos a usar para medir tensión es el voltímetro, ¿sí? Voltímetro lo voy a utilizar para medir tensión entre dos puntos. Y lo voy a colocar en paralelo. Antes dije este término y no expliqué qué era. En paralelo con el circuito al que le quiero medir la tensión. Entonces, decimos que dos o más elementos están conectados en paralelo cuando se encuentran sometidos a la misma diferencia de potencial. Vuelvo a esta imagen. Tengo un potencial, una diferencia de tensión entre el punto 1 y el punto 2. Es decir, que le conecto un voltímetro, este elemento, en paralelo. Lo someto a la misma diferencia de potencial. Estos dos elementos están en paralelo. Bien, potencia. ¿Qué es la potencia? Seguimos con las magnitudes y ya casi que terminamos con las magnitudes. Por definición, la potencia representa la velocidad de cambio de energía. No nos vamos a meter demasiado en ello, pero podemos expresarla como la cantidad de energía entregada o consumida por un dispositivo. Es decir, vamos a tener dispositivos que entregan energía y dispositivos que consumen energía. Ahí tenemos un mensaje en el chat. Federico dice, se tiene que retirar, que quede atento a la grabación. Dale, Federico, adelante. Nos vemos. Después le hacemos llegar la grabación de la clase, obviamente, como a todos. Bien, entonces, vamos a tener dispositivos que consumen potencia y dispositivos que entregan potencia. Un dispositivo que entregue potencia, ¿qué se les ocurriría así rápido decir? Si quieren pensar en este ejemplo de la lámpara que Una, pusimos al una principio. estufa a cuarzo, por ejemplo. Bien. ¿Y estufa a cuarzo de energía o potencia eléctrica? ¿Estaría consumiendo o entregando? O sea, consume Bien. potencia eléctrica, digamos. Entrega Perfecto, la energía esa, la transforma en calor. perfecto, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más se le ocurre otro ejemplo? Si yo enchufo el celular a cargar, ¿quién entrega y quién consume potencia? El cargador es el que entrega potencia y el celular es el que la consume. O bueno, la batería del celular. Ok, perfecto. Y bueno, me faltó aclarar que la potencia se expresa en watts. Seguramente si les digo watts, los hago recordar más a la potencia. Han comprado seguramente una lamparita, un foco de tantos watts, vinculado a cuánto consume. O se han comprado un aire acondicionado y han visto que consumía un montón de watts y dijeron, uy, me va a llegar carísima la boleta de la EPA. Bueno, entonces potencia, ¿sí? Eh, y la vamos a calcular, si quieren, acá hay
comenta cómo llegar a la expresión. Nosotros vamos a calcular la potencia como el producto entre lo que vimos antes, tensión y corriente. La multiplicación entre la tensión y la corriente va a ser la potencia que se desarrolla en un dispositivo, que puede estar entregándola o consumiéndola. Como dijeron recién, el celular y el cargador está ahí entregando al celular y el celular está consumiendo. A su vez, el cargador, ojo, también está consumiendo de la red. Bueno, eso lo dejamos un poco para la clase que viene. Y acá sí ya se empieza a poner más divertido y ya estamos más cerca de la práctica y nos vamos a entender mejor. Pero antes, ley de Ohm. ¿Escucharon alguna vez de la ley de Ohm? ¿Qué establece la ley de Ohm? ¿Dónde escucharon hablar de Ohm? ¿Qué es un Ohm? ¿Alguien me puede comentar algo? Es la relación entre las tres variables que vimos antes. Tensión. Ah, no, resistencia no lo vimos. Mencionaste resistencia, sí, ahora vamos a ir a una resistencia. Claro, Ok. Entonces, si supiéramos qué es una resistencia, ¿qué sería la ley de Ohm, Marcelo? la relación es entre esas tres variables. Ok, ok. Vamos a ver que un elemento que vamos a llamar resistencia y va a aparecer permanentemente en nuestros circuitos, se va a oponer al paso de la corriente cuando yo establezca una diferencia de potencial. En concreto, si yo tengo una lámpara, ¿sí? Ya yendo a responder a esa pregunta con la que arrancamos, a la que queremos energizar, podemos modelarla como una resistencia. Yo tengo una lámpara, pensemos en las antiguas bombillas, la puedo modelar, concepto de modelo que también vimos, como una resistencia. Entonces, al tratar de darle yo energía, al someterla a una diferencia de potencial, esa lámpara que estoy modelando como una resistencia se va a oponer al paso de la corriente. ¿Ok? ¿Y cómo se relaciona? Si yo conozco la resistencia que opone esa lámpara al paso de la corriente, ¿cómo se relaciona la corriente con la tensión? Eso me lo dice la ley de Ohm. Bien, y nos dice que es una relación volt-ampere. ¿Por qué? Tensión la medimos en voltios, corriente la medimos en amperes. Entonces, relación volt-ampere es esta ley de Ohm que vincula en una resistencia estas dos magnitudes importantísimas para nosotros, tensión y corriente, voltaje y amperaje. Entonces, el estado de régimen o respuesta a un circuito dice que queda completamente determinado si se conocen las tensiones y corrientes en todas sus ramas. Piensen en un circuito, por ejemplo, sus casas, su instalación eléctrica en sus casas. ¿Cómo se puede modelar este circuito de sus casas? Queda completamente caracterizado si conocemos la corriente y la tensión en todos sus puntos. Las corrientes de una rama a su vez se relacionan con las tensiones, como decía antes, y esto depende justamente, es caracterizado por la ley de Ohm, que nos dice, la tensión en una resistencia va a ser igual al valor de esta resistencia por la corriente que la atraviesa. Y entonces, ahora vamos a ir un poquito más allá, no se me asusten los que nunca vieron una resistencia, ya vamos a hacer práctica. Walter, una Sí, pregunta. por favor, Eh, adelante. Vos acá usás letras mayúsculas, pero obviamente son las mismas letras que corresponden a las letras minúsculas que usaste en las diapositivas anteriores, para tensión, para Sí, corriente. sí, vamos a ¿Es ver, lo mismo o no? sí, pero no. Ah, Ahora sí, es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Toda la clase de hoy, vamos a hablar siempre de corriente continua. Yo tengo una fuente que tiene una diferencia de potencial, una pila que tiene positivo y negativo, y siempre es positivo y negativo. Y va a haber una corriente continua. La clase que viene, vamos a ver que esto no siempre es así. Por ejemplo, lo vemos en nuestras casas, tenemos corriente alterna. Y ahí ya un poquito la notación cambia, pero ahora en estos términos sí, es lo mismo. B para tensión y para corriente. Pero no sé si respondo la pregunta. Por hoy sí, es lo mismo. La clase que viene quizás ya empecemos a marcar una diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Pero no es algo importante hoy. La respuesta es sí, en concreto. Por completitud te lo dije, pero sí. A los fines de hoy, exactamente lo mismo.
Bien, gracias. Un placer. Cada vez que tengan alguna duda, por favor, sírvanse a preguntar que estamos para eso. Bien, entonces, el libro acá nos dice, diremos que un dipolo, ¿qué es un dipolo? Un elemento con dos polos. Si vamos arriba, este elemento, por ejemplo, este A, tiene dos polos, dos terminales. ¿Sí? Entonces dice, diremos que un dipolo está caracterizado si podemos determinar la relación funcional entre la tensión que tengo en sus bornes y la corriente que lo recorre. Si obtenemos una relación que vincule B con I, habremos determinado en principio un modelo matemático para predecir cómo se comporta este dispositivo. En el caso de las resistencias, un caso particular, se caracteriza por la ley de Ohm, que dice que es un dispositivo lineal, la tensión es el producto de su resistencia por la corriente. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Fui claro? ¿Quieren que vaya con más detenimiento? ¿Quieren que vaya un poco más rápido? ¿Algo que quieran comentar? ¿Venimos bien? Perfecto. Entonces, ¿escucharon alguna vez el concepto del positivo, el negativo? ¿Qué será esto, el positivo o negativo? Hablé antes de la pila. ¿Lo han visto alguna vez en alguna batería en sus vidas? Un más y un menos. O algo que estaba en rojo y algo que estaba en negro. Bueno, estimo que asociamos positivo rojo, negativo negro, el más al positivo, el menos al negativo. Creo que si al menos vemos algo con un más y un menos, empezamos ya a hacernos la idea del positivo y negativo. Entonces, como consecuencia de la ley de Gauss, que es la conservación de la cantidad de carga, ley de Gauss que no vamos a estudiar en detalle ni vamos a practicar, pero sí es importante mencionarla, dice que la corriente I, que es temporal, función del tiempo, que entra por un terminal en un elemento, es idéntica que la que sale por el otro terminal. Yo tengo acá un elemento, ¿sí? Tiene dos terminales. La corriente que ingresa a este elemento, por conservación de carga, siempre va a ser la misma que la que sale. ¿Está bien? Estando la tensión y la corriente vinculadas por la característica Volt-Ampere del elemento. Si es una resistencia, esta característica Volt-Ampere me la dará la ley de Ohm, que es una ley lineal. Y dice, por convención, la corriente I de T será positiva si circula en dirección de la flecha. ¿De qué flecha? De esta. Y negativa si lo hace en sentido contrario. Veamos la diferencia, porque quizás no me estoy explicando. Tengo un dipolo. Un dipolo con un terminal positivo y un terminal negativo. La corriente que lo recorre va a ser positiva si entra por el terminal positivo y negativa en el caso contrario. Es una convención. Tenemos convención activa y pasiva. Nosotros vamos a trabajar solo con una, que es la más natural. Igual, no se me asusten, ya estamos llegando a la práctica y va a quedar todo más claro. ¿Existen otras relaciones Volt-Ampere además de la ley de Ohm? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en otros elementos que vamos a ver en un ratito, la fuente tiene otra relación Volt-Ampere. Otros dispositivos que vamos a ver la clase que viene tienen otras relaciones Volt-Ampere. Hasta ahora vimos la de la resistencia, que es la ley de Ohm. Y ahora sí, como se los prometí ya hace rato, vamos a ver algunos elementos para que quede más claro, porque si no estoy hablando mucho en el aire y me gustaría que lo podamos plasmar en un circuito. ¿Cómo vamos a trabajar en este módulo? Con un simulador en esta primera clase y en la clase que viene con un laboratorio remoto. ¿Cuál es la diferencia entre un simulador y un laboratorio remoto? El simulador tiene un modelo interno, con esto que estuvimos hablando tanto de modelo. Es un modelo matemático que dice, bueno, si conecto una resistencia acá, simulo que tengo una resistencia. La clase que viene les vamos a hacer algunos ensayos y probablemente les deje una práctica en un laboratorio remoto. Laboratorio remoto se diferencia de un simulador en que concretamente existe, por ejemplo, en nuestra facultad un laboratorio al que yo puedo acceder de manera remota y hacer ensayos sobre un circuito real. Es decir, ahí no estoy trabajando sobre un modelo, estoy trabajando sobre un circuito real como si lo tuviera en mi casa. Eso lo tenemos disponible y una herramienta que vamos a usar. Quienes estén más cancheros y sepan algo de electrónica, quieren hacer las prácticas físicas, agarran una fuente, agarran una resistencia, bienvenido. Pero bueno, nosotros arrancamos bien de lo básico y vamos a trabajar sobre el simulador.
¿Cómo lo vamos a usar? Yo propongo, hay miles. Simuladores eléctricos, electrónicos, hay miles. Yo propongo que usemos Tinkercad. Este Tinkercad es una herramienta que me va a permitir simular circuitos y en 2 segundos, si queremos, podemos ya estar simulando, poner un Arduino y programarlo ahí mismo en Tinkercad. Entonces, si lo empezamos a usar desde ahora, nos va a ser útil para los próximos módulos. Eh, si me permiten, comparto también mi navegador y hacemos las primeras prácticas donde quiero que veamos esto de corriente, tensión y qué es una protoboard. Una consultita. Sí, por favor. ¿Ese Tinkercad es para descargar, instalar en la compu hay que Lo instalar vamos, lo vamos a o usar se usa online? directamente online, lo vamos a usar. Eh, Bueno, de hecho, se pueden crear una cuenta, no es creo estrictamente necesario si yo les comparto un proyectito, pero el hecho de tener una cuenta, yo acá me inicio sesión directamente, puedo ir creando proyectos y guardándolo. Me da como un espacio en la nube para ir guardando proyectos y también para trabajar en equipo. Así que me parece una linda herramienta. Después le voy a dar un rato para que se creen el usuario y les doy una mano con eso. Pero rápidamente, me gustaría empezar con un primer ejemplito. Vamos a crear un circuito. Hasta acá, y mientras empezamos con el simulador, ¿tienen alguna otra consultita? ¿Están un poco mareados? ¿Venimos bien? Bueno, en este simulador voy a poder casi todos los elementos circuitales que vamos a ver en la diplomatura plasmarlos acá, sin necesidad de comprar mucho. Sí, obviamente, este Para módulo. Walter, Sí, por ¿podés favor. volver un cachito para atrás? ¿Entraste a Tinkercad con Sí, la página esta que está ahí? sí. ¿Y ahí te fuiste a dónde? ¿Qué Acá hiciste arriba para puse en a crear, crear? crear, y Ah, después circuito. yo acá puedo hacer diseños en 3D, puedo hacer programación en bloques, me fui a crear un circuito. Bien, perdona, sí, sí, ahora te No, seguí. por favor, fue mala mía que fui muy rápido, no dije ese paso. Gracias. Eh, Bien, ¿qué es lo primero que voy a poner yo acá? Bueno, tengo infinidad de componentes, vamos a arrancar por lo más sencillo. Necesitamos, en este primer objetivo que tenemos de encender una lámpara, necesitamos, obviamente, la lámpara. Yo acá tengo un buscador de componentes en el que puedo buscar una lámpara. Como lámpara no aparece. Bombilla quizás, perfecto. Bombilla. Lo cierto es que el simulador está en inglés y el traductor, bueno, hace lo suyo, y como lámpara no lo encontró, sí como bombilla. Me permite colocarle un nombre, en este caso tiene nombre uno, le dejo nombre uno. Y me dijeron al principio, si volvemos en esta espiral hacia atrás, me dijeron que íbamos a necesitar de alguna forma darle energía a la bombilla. Entonces vamos a usar lo que llamamos fuente, una fuente de alimentación, vamos a alimentarlo. Cuando les presenté el concepto de tensión y de corriente, estas magnitudes de tanto vamos a hablar, les hablé de voltímetro y amperímetro. Son dos instrumentos que yo uso para medir voltaje, diferencia de potencial o tensión, y el amperímetro para medir amperaje, corriente. Entonces, también me lo permite el simulador colocar. ¿Cómo se llama esto? Multímetro. De multímetro les voy a dejar una clase grabada de qué es un multímetro, cómo se usa, etcétera, etcétera. En este caso lo vamos a usar directamente sin demasiado preámbulo. Es un elemento que me va a permitir medir corriente, tensión, resistencia también. Y ya con esto podríamos constituir nuestro primer circuito, ¿sí? Si se lo imaginan en sus casas, podrían tener tranquilamente la fuente, la pila que les mostré hoy, y la lamparita, cualquier foquito apto para esa potencia y esa tensión o esa corriente. ¿Y qué me falta? Bueno, muchos hoy comentaron que desde esta fuente de energía hasta esta carga, voy a necesitar conectarlo, lógicamente, hacer algún medio para poder transmitirle esa energía. ¿Cómo lo hago? Con cables. El simulador me permite muy fácilmente, haciendo clic, poder poner los cables. En el caso de esta lámpara no tiene ninguna polarización específica, positivo o negativo, no hay problema. Y conecté a la fuente. Ok. En la fuente yo le puedo poner un voltaje. Un voltaje, una diferencia de potencial y una corriente que puede entregar la, la fuente. Entonces, sin tocar demasiado, le damos acá iniciar simulación a ver qué pasa.
Y si se fijan, la lamparita encendió. Hemos encendido nuestra primera lamparita, si quieren, el hola mundo de la teoría de circuitos. Pero bueno, veamos un poco más qué es lo que está pasando. Si me permiten, conectamos acá este elemento al que llamamos multímetro. Podemos conectarlo así. ¿Cómo estoy conectando el multímetro? Si alguien se anima a decirme. ¿Cómo estoy conectando el multímetro respecto a la fuente? Vimos dos conexiones permitidas, en serie y en paralelo. ¿Cómo sería? ¿En serie o en paralelo esta conexión? Acá en paralelo, ¿no? En paralelo, claro, está al mismo potencial, no está atravesado por la misma corriente, está al mismo potencial. Es decir, vamos más lento. Yo esta fuente la puedo configurar para que entregue desde 0 hasta 30 voltios, me permite el simulador. Si pongo algo más grande, siempre me va a resumir en 30. Ok, veamos qué pasa. Bueno, 30 voltios, no se lo bancó la lamparita, se quemó. Esta es una lamparita preparada, si mal no recuerdo, vamos a probarlo, para trabajar hasta 12 voltios. La fuente acá me permite como una suerte de perillita ajustar el voltaje o ajustarla acá numéricamente. Vamos a ponerle 12 voltios. Y fíjense que en 12 voltios está bien incandescente, eh, como que está encendida. Si yo elevo más el potencial, por ejemplo, llevándolo a 20 voltios, la lámpara se quema. Porque es una lámpara, en este caso, preparada para 12 voltios. Bien, eso primer tema. Segundo tema, el multímetro, en este caso, seleccioné que mida tensión con la B corta, me indica, me acusa 12 voltios. Bien, si yo bajo la tensión de la fuente, el multímetro al mismo tiempo me va indicando, o sea, yo acá en la fuente tengo una suerte de multímetro que me dice qué tensión tengo. Vamos a dejarle 12 voltios a la fuente. Bien, y respecto a la corriente, ¿cómo tendría que yo conectar? En este caso lo conecté en paralelo a la lámpara y a la fuente al multímetro. ¿Cómo tendría que conectar para medir corriente? En serie. Este ejemplo que me dijo Fernando antes que me encantó. El, el elemento que mide el consumo de agua está conectado en serie con nuestra cañería. El agua lo atraviesa, al igual que atraviesa nuestro ducto, digamos, de agua. Entonces, si borramos estas conexiones, simplemente con seleccionarla y suprimir, yo puedo conectar en serie este terminal, esto se lo hago a fines estéticos, así como podría hacerlo un poco más desprolijo, de esta manera para medir corriente. Y si vuelvo a iniciar la simulación y voy a medir amperaje, me dice que aquí están circulando 250 miliamperes. Y no hablamos todavía, viene un poco más adelante, pero ¿qué es esto de miliamper? Pues yo le dije que la corriente se medía en amper. ¿Por qué tiene una M antes de amper? ¿Qué es eso de mil? ¿Indicará algo? La milésima parte, ¿no? Milésima parte, exactamente. Un Pensémoslo múltiplo rápido. del ampere. Un Exactamente, es más chiquito que un amper. Si yo tengo un metro como unidad de medida, un milímetro es 1000 veces más chico que un metro. Si divido el metro en 1000 partes iguales, un milímetro es una milésima parte de un metro. En este caso, un miliamper sería la milésima parte de un amper. Y en este caso, de esos, tengo 250. Pero ojo, Walter, acá cuando pusiste la fuente, me dijiste que le ponías 12 voltios y de corriente 5 amperes. ¿Cómo es eso que pusiste 5 amperes y al final solamente tenés 250? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Alguna vez compraron una fuente para algo y dijeron, tiene estos voltios y estos amperes y no sabían para qué era eso? Qué raro, ¿no? Tiene la posibilidad de tirar, de darme hasta 5 amperes, pero no me hacen falta Perfecto, esos 5 amperes. perfecto. Con 250 venzo la resistencia que tiene la lamparita, supongo. Bien, me No sé. gustó. Me gustó esa idea. Pasan cosas distintas con el voltaje y con la corriente.
Si yo establezco que la fuente va a tener 12 voltios, va a intentar poner 12 voltios, cueste lo que cueste. Y si no puede, se va a quemar. Se va a querer poner 12 voltios. ¿Me va a quemar la lámpara o algo va a pasar? Con el amperaje es distinto en una fuente. Con la corriente. Como perfectamente definió Fernando, hasta 5 amperes puede entregar. Yo le puedo poner hasta un circuito que consuma 5 amperes. Si mi circuito consume menos, como este es el caso, 250 miliamperes, bueno, consume eso. No es que estoy forzando que pasen 5 amperes. De hecho, podríamos hacer la prueba y decirle, bueno, ¿qué pasa si yo acá pongo 150 miliamperes? 150 miliamperes se escriben como 0 amper punto 150. Y fíjense que definitivamente circulan hasta lo que puede, 150 miliamperes. Y fíjense que pasó algo, quizás no se aprecia tanto en el simulador, pero la lamparita brilla un poquito menos. De hecho, yo podría acá decir, bueno, en lugar de 150 miliamperes quiero 0,01 o 0,150. Y fíjense que ahí brilla todavía mucho menos. Bueno, eso lo contempla en el modelo matemático detrás de la lamparita, pero si en sus casas lo harían, verían exactamente lo mismo. Tenemos 15 miliamperes, 10 veces menos de lo que teníamos al principio. Bueno, ¿qué más Walter, podemos ver acá? Sí, una sí, pregunta. por favor. Eh, o sea, la corriente depende de la tensión, porque viste que iba cambiando ahí el voltaje, cuando vos ibas cambiando A ver. el amperaje. O sea, ahí ¿vale la ley de Ohm acá? Sí, depende por ahí el. Sí, fíjate que ni bien establezco una corriente, a ver. Sí. Sí, cuando vos Habría que ver cómo funciona el modelo matemático en este caso detrás. En teoría, uno establece la diferencia de potencial y la corriente queda fijada por cuánto consume el circuito o, en definitiva, hasta dónde tiene el límite de entregar la fuente. En concreto, para poner un ejemplo, a ver si puedo ser más claro. ¿qué Cuando nace yo. primero? ¿Cómo? ¿Qué nace primero? ¿Qué pregunta? ¿Qué es primero, la corriente o la tensión? La tensión, si me La permitís tensión. decirlo. Yo, por ejemplo, mi cargador de celular, la salida de mi cargador del celular, no cuánto consume de la red, no traemos de eso. Mi celular es una fuente de 5 voltios, ¿sí? Y siempre va a intentar entregar 5 voltios. Pero si yo me fijo en la corriente, quizás me dice 1 amper, 2 amper. No es que siempre va a entregar 2 amper. Va a entregar 5 voltios y la carga que requiera que le exija el teléfono. Es decir, siempre va a establecer una fuente de 5 voltios consumiendo la corriente que establezca el teléfono, que es la carga. En concreto, si querés, vayamos, quizás la lámpara confunde. Lo que podemos hacer acá Lo que es pasa que ahí, perdona, Walter, la sí, lámpara ahí tiene una resistencia fija, que es la que te maneja los otros dos parámetros de la ley de Ohm, digamos. La claro, resistencia de la lámpara la lámpara tiene su propia resistencia, digamos, sí. Bueno, por eso entonces está bien, ahí va la ley de Ohm, por eso es que se sí, mueven los dos. Mm, bien, exacto, la ley de Ohm, en este caso siempre, fíjate si querés, vayamos a poner el ejemplo más claro que es una resistencia, ya no una sí. lámpara. Colocamos en este caso, esto es una resistencia, ahora vamos a hablar de la resistencia, el código de por qué están esos colores, Ujú. cuánto soporta una resistencia, etcétera. Pero yendo rápido, esto es una resistencia. En este caso, vamos a ponerle un ohm, así no entramos en tanto detalle. Vamos a volver a armar el circuito, vamos a colocar el positivo en uno de los terminales, como si teníamos antes la lámpara, y en serie vamos a poner el amperín. Iniciamos la simulación, podemos poner acá 12 voltios, está bien, y el corriente pongamos 2 amperes. Epa, circulan los 2 amperes. ¿Cuánto tendría que haber de corriente por acá, por esta resistencia de 1 ohm? ¿Tenemos forma de calcularlo? Y sí, Sí, ¿cómo? Volvemos acá arriba, presentación. La tensión en la resistencia va a intentar ser, la tensión en la resistencia va a ser siempre la resistencia por la corriente. Pero ¿qué pasa? La corriente puede estar limitada o no por la fuente. Entonces,
Acá tenemos una suerte de pequeño en disyuntivas. Yo intenté en esta fuente poner 12 voltios. ¿Por qué veo que solamente hay 2 voltios? Me está limitando la corriente. Yo le establecí que la corriente podía ser hasta 2 amperes. Si fijamos acá, la tensión es el producto de la resistencia por la corriente. La resistencia en este caso es 1 ohm. Entonces no me queda otra que la tensión sea 2 y la corriente sea 2 para que se cumpla esto, que siempre se va a cumplir. Me gustaría que jueguen un poco ustedes con esto, para que termine de quedar un poquito más claro. Entonces, vamos en un ratito a hacer la cuenta y me gustaría que nos pongamos a hacer el circuito ya y a probar, y nos sacamos las dudas. De todas maneras, quiero volver a la resistencia como antes. Ahí está. ¿Qué es esto acá que me dice 1 ohm, 1 kilo ohm, un m ohm? Lo mismo que antes. Así como tengo la milésima parte de un metro, que era un milímetro, tengo un kilómetro, que son 1000 metros. Bueno, en este caso, un kilo ohm son 1000 ohms. Yo pongo una resistencia de 1000 ohms. Pongo una fuente de 12 voltios. ¿Cuánto tendrá que ser la corriente? 12 voltios y 1000 ohms. ¿Cuánto tendrá que valer la corriente? 12 milivoltios, ¿será? ¿Te das cuenta? Acá tengo 12 voltios, acá tengo 1000 ohms y la corriente se mide en amperes. ¿Cuántos amperes, miliamperes será? Do, arriesgo 12 miliamperes. 12 miliamperios. Bueno, veamos. 12 miliamperios. La ley de Ohm se cumple y Fernando tenía razón. ¿Por qué? Simplemente Fernando lo que hizo es, tengo 12 voltios dividido los 1000 ohm, me da 12 miliamperios. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Quedó un poquito más claro la de irse o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, La bueno, fuente, ¿cómo la tenés? Mostrame cómo tenés definida la fuente. Vos tenés una bien. fuente que es capaz de tirar 12 volt y La hasta fuente trata de 12 establecer amperes. 12 voltios. Sí, perdón, te interrumpí. Trata de tirar los 12 volt y le sobra corriente, digamos. Este es un Claro, poco el concepto. exactamente esa era la idea que les quería transmitir. Acá yo en la fuente, esta puede entregar hasta 12 amperes, fuente bastante potente. Y solamente está entregando 12 miliamperes. Fíjense que no se establece la corriente de 12 amperes. Lo que se estableció fue, yo tengo 12 voltios y la resistencia fijó por ley de Ohm la corriente. Y lo último que quería presentarles acá, en esta primera parte del simulador, es una protoboard o placa de prototipo. Si me permiten encontrarla, creo que está como placa, a ver, acá, placa de pruebas o placa de prototipo. ¿Alguna vez escucharon estas placas de pruebas, placas de prototipo? Que hay varios Ujú. modelitos. Estas placas de prototipo, placas de prueba, dirse las usamos hace algunos días en cálculo 3. Y la llevamos al aula. Ujú. Perfecto. Lo que me permiten es, circuitalmente, cuando tengamos ya nuestros dispositivos un poco más, nuestros sistemas electrónicos un poco más complejos, no tener esta maraña de cables, porque acá parece muy lindo, solamente tengo 3 componentes, uy, estoy un poquito loco, tengo 3 componentes, una fuente, un multímetro, en este caso configuración de amperímetro y una resistencia. ¿Qué pasa si yo tengo un montón de componentes, varias resistencias, etcétera? Se convierte en una maraña de cables. Entonces existe este elemento que nosotros llamamos protoboard o placa de prototipos, que me permite hacer conexiones medianamente ordenadas para prototipar, para hacer un diseño rápido y probar. Y después, si me gustó lo que hice, si funcionó, pasó todas las pruebas, puedo hacer mi propio circuito impreso, que va a ser una de las materias de la diplomatura. Bueno, pero ¿cómo funciona? Bien, tiene perforaciones, un montón de perforaciones,
que me permite hacer conexiones. Estas perforaciones están interconectadas, es decir, internamente. Cada cosa que yo conecte acá, en uno de estos puntos, va a estar interconectado por dentro con toda la columna. Si yo conecto algo acá, va a estar al mismo potencial que si lo conecto acá. Internamente tiene un cortocircuito. Todas estas columnas, ¿sí? Fíjense, de hecho, si les aparece, aprecian ahí, el simulador me hace como una muestra ahí de que da igual donde lo conecte porque todo esto está interconectado. Entonces esto me va a permitir muy rápido, están preparados para conectar, por ejemplo, resistencias, cualquier otro elemento, me va a permitir muy rápido interconectar elementos. Uy, me pasé. Yo puedo conectar una resistencia con otra resistencia, evitando el manejo de cables y marañas de- de- de cables que en definitiva siempre me puede traer algún problema. ¿En dónde conectaría yo esta resistencia? Por ejemplo, acá, estas dos resistencias están conectadas en serie, a pesar de que no están así. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están en esta columna están interconectados. ¿Qué pasaría si yo la resistencia la coloco así? No existe resistencia. ¿Por qué? Porque tengo cortocircuitado este terminal con este terminal. Es decir, resistencia no existe. Mejor dicho, tengo una resistencia en paralelo de 0 ohm, que es un cortocircuito. Ese es el caso de estas tiras que tengo acá centrales, en donde estas columnas están cortocircuitadas, sin embargo, estas de acá abajo no están cortocircuitadas con las de arriba, permitiendo hacerme así infinidad de conexiones. Por último, y ya me abro dudas, puedo conectar en las horizontales que están cortocircuitadas o interconectadas de manera horizontal. Cualquier elemento que yo conecte acá va a estar interconectado con cualquier elemento que yo conecte acá. Entonces, acá tengo conexiones horizontales en toda esta línea de arriba y por otra parte toda esta de abajo. Generalmente las tendemos a usar para la alimentación, pero la puedo usar para lo que yo quiera. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Volvemos al simulador, algo que no haya quedado claro. Bueno, me gustaría entonces Tendríamos, que vamos. Sí, Dirce, adelante, perdón. no, digo que tendríamos, yo necesitaría tiempo para experimentar ahí con ese simulador. Vamos a por ello. Y Vamos a hacer un breve. escúchame, Sí, respecto de las conexiones ahí de la placa, sí, esas serían como que nos evitarían los cablecitos. exactamente. Estaría como internamente ese cablecito ahí. Obviamente que algún cable voy a necesitar, porque hay conexiones termina entre puntos que voy a hacer, pero se reduce significativamente y además me da un soporte para que todo, en lugar de estar colgando de cables, esté montado sobre una placa. Por Bien. ejemplo, vamos, ponemos otro ejemplito. Si yo quisiera, por algún motivo del circuito, ¿no? Acá, me quedó una resistencia por acá, por ejemplo, y por algún motivo mi circuito quiero conectarla con esta, entonces sí tiro un cablecito desde acá hasta acá, pero quedó mucho más prolijo y sobre un soporte y no son cables en el aire. Ajá, bien, ¿Se entiende? sí, sí. Ok. Entonces, propongo que hagamos un recreo porque estimo que ya deben estar un poco cansados. Puedo hacer dos preguntas antes de, Sí, obvio. puedo hacerte dos Son tres preguntas también. antes de, no, dos nomás. Bueno, Primera pregunta, ¿para qué llevaron la protoboard a análisis 3 ustedes? ¿Qué explicaban a los alumnos en eh, análisis 3 que necesita una protoboard? No, resulta porque Dice, que, estaban, sí, sí, dale vuelta. resulta que en cálculo 3 hay una profe que es coordinadora, que es inquieta y que siempre tiene algunas ideas. No Y soy coordinadora, ya no soy más coordinadora. bueno. Eh, que me comentó en una reunión que los chicos tenían dificultad para, para entender operaciones lógicas. Para nosotros, operaciones lógicas, para ellos, si no me equivoco, proposiciones. Esto de que dos eventos deben ocurrir en simultáneo, por ejemplo, para que se dé un tercer evento. En concreto,
tengo que presionar dos pulsadores en simultáneo para que se prenda una luz. Ese no era un problema de cálculo 3. En cálculo 3 tenían el problema de que algún axioma de un teorema debía cumplirse uno y otro para que ocurra tal cosa. Eh, y entonces esta profe encontró algún nexo, algún vínculo con los circuitos y armamos ahí una actividad circuital en cálculo 3. Dirce, si querés complementar con un Sí, idioma era mucho mejor que como el mío. para hacer un parangón entre los circuitos en paralelo y circuitos en serie y la disyunción y la conjunción. O sea, el I y el O, ¿no? Porque estábamos haciendo un repaso de proposiciones lógicas, como que hicimos, fue en la primera clase, primer encuentro, como para ponernos de acuerdo con simbología, con lo básico de la lógica, los conectivos, valor de verdad de proposiciones, y bueno, encontré en un libro, y hay todo, tengo un libro hermoso que se llama Matemática, Razonamientos y Aplicaciones. Y justamente cuando hace en el capítulo de lógica, tiene un proyecto para trabajar con circuitos, eh, las proposiciones compuestas de lógica. Así que bueno, hablé con Walter y Walter puso manos a la obra y pudimos llevarlo. Trabajaron en grupos con estos circuitos, en serie y en paralelo. Bueno, gracias a la primera pregunta. La segunda, Fernando, perdón. es, Sí, sí, si me dejas, dale, porque dale. Pablo se tiene que retirar y nos preguntó por la clase grabada. Pablo, si nos Ah, puedes dejar tu correo en el chat, ahí vamos a estar, incluso si querés dejarnos tu número, vamos a hacer también un grupo de WhatsApp, vamos a estar haciéndole Dale, llegar la clase perfecto, grabada, el material, etcétera. Antes de retirarte, si perfecto. querés dejarnos el correo y el número, así ya tenemos Buenísimo, todo. buenísimo. Ahí lo Gracias, Pablo. dejo. Gracias, gracias a Buenas noches. todos. chau, Buenas chau, noches. Pablo. Ahora sí, Fernando, Sí, Hasta perdón la luego. interrupción. Walter, Sí, estos dos cargadores son sí, de celular. sí, Los dos tiran 5 volts. sí. ¿Qué tienen adentro de distinto para que uno sea capaz de tirar 1 ampere y el otro sea capaz de tirar 2 amperes? ¿Qué es lo que cambia adentro? Bien, una muy buena pregunta. Tiene una fuente mejor diseñada, con componentes de mejor calidad que soportan entregar más potencia, que seguramente sean un poco más costosos, que hace que uno tenga la posibilidad de entregar más amperaje y el otro menos amperaje. No sé si iba por ahí Pero tu los, pregunta. los componentes que tiene, digamos, tienen las mismas resistencia, mismo transformador que baja de 220 a 5, digamos. Probablemente tenga muchos componentes en común y probablemente tenga algunos distintos. Puede incluso tener topologías distintas o formas distintas circuitales. eh, Así que sí, probablemente pueden ser bastante distintas o pueden ser similares, solamente variar en el tamaño y en la energía que puede entregar. O sea, el diseño de la fuente Puede ser distinto, puede que marca que los dos son capaces de tirar hasta 5 voltios, pero uno tira más cantidad de amperes que el otro, digamos. Es únicamente una cuestión de diseño, no, un poco es eso, digamos. sí, va por ahí. Y si hacemos el producto, como vimos antes, entre tensión y corriente, uno puede entregar más potencia que el otro. Uno vas a ver que es Gracias, de unos watts y el otro es de otros watts. El de menor potencia va a tener menos watts y el de mayor potencia va a ser de más watts. gracias. Un placer. Bueno. No sé, Nacho, si querías hacer algún comentario, completar con algo. Si alguien más tiene alguna duda, si no, los invito a que hagamos un recreo que Timo lo debe necesitar. No, no, por mi parte todo bien. Siguiendo con la homología hidráulica, digamos, si yo tengo que llenar un balde de 1 litro, lo puedo hacer con un tanque que tenga 100 litros o 1000 litros. Esa sería la diferencia entre potencia. O sea, el tanque más grande tiene más capacidad, pero para llenar un balde solamente se le descarga 1 litro. Y el tanque más chico tiene menos capacidad, pero para llenar un balde solamente se le descarga 1 litro. Esa podría ser la homologación entre tamaños de fuentes y tensión y corriente, digamos. No sé si sirve, pero bueno.
Bueno, Yo tengo gracias. hecho una escuela, yo tengo una escuela secundaria técnica, soy técnico además de ser ingeniero, y cuando estaba en el secundario me costó muchísimo entender esto que acá Walter acaba de explicar. Una cosa es la capacidad de entregar corriente y otra cosa es la corriente que demanda la carga, que sería en este caso la resistencia. Para el que no está en el tema es algo que puede llegar a costar, pero me parece que el ejemplo del tanque puede funcionar. Yo lo entendí por el lado del tanque cuando era chico. Digo, 13, 14 años. Existían los electrones en aquella época, claro. Bueno, Ohm todavía no había nacido, decís vos. Ohm Ohm todavía. todavía no había nacido. No, Ohm es viejísimo. Es Paramos previo a 15. Faraday. Sí, sí, Ohm paremos es 15 si les viejísimo. parece. Y Son 20, 55. 40. 55 estaríamos 55. retomando. El objetivo de la vuelta es que nos hagamos la cuenta de Tinkercad y realizar las prácticas, algunas prácticas que hicimos antes.